Leonardo, ¿no? Ya. Uber, ¿me recepciona? Sí, doctor. Ya, muchas gracias, Huber. Vamos entonces a continuar, más bien en un ratito más que mi secretaria vea los resultados de la evaluación. Ya, vamos entonces a compartir pantalla para hacer el tema que está programado para el día de hoy. Con esta evaluación por último mes. Sí, bueno, entonces vamos a... Dice óxido de reducción, pero dice acá método de valoración, está mal. Está mal, este es óxido de reducción, acá no lo hemos cambiado. Está mal. Valoraciones por, vamos a corregir, ¿verdad? Ya, valoraciones por óxido de reducción. Vamos grabando. Listo, Huber, ¿me recepciona? ¿Ve la pantalla? La pantalla no, doctor. No estás compartiendo. Ya. Entonces vamos a compartir ahorita, ¿eh? Gracias por avisarme. Entonces vamos ahora a compartir. Ahora sí, ya estoy compartiendo. ¿Se nota la pantalla? Sí, doctor, sí. Ya, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo que incluye la valoración por óxido de reducción, en donde tenemos que ver si se oxidan o si se reducen los elementos que participan en una reacción química. Acabo de ver también los exámenes, solamente hay 2 aprobados, lo cual me da un poco de tristeza, ¿no? Porque 2 problemas tan sencillos que no hayan podido responder, entonces quiere decir que somos un mal profesor. No enseñamos nada. Nada. Porque si los alumnos no responden, siempre le echan la culpa al profesor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, sigamos entonces, ¿eh? Bien. Vamos a revisar la teoría de óxido de reducción antes de ingresar a la parte fundamental, que es el primer capítulo, que es la permanganometría, donde utilizamos al permanganato de potasio como reactivo principal. Vamos a definir qué cosa es la teoría de óxido de reducción. Se denomina reacción de óxido de reducción a todo cambio químico en que hay una transferencia de electrones de una sustancia denominada reductor a otra sustancia denominada oxidante. Siempre la transferencia es desde el reductor, que vamos a poner acá, vamos a señalarlo acá, siempre es, vamos a poner acá, de la sustancia reductor a la sustancia oxidante. Entonces acá me faltó poner la D. Ya. Repetimos entonces. Se denomina una reacción de óxido reductor a la transferencia de electrones que ocurre desde un reductor
a un oxidante, por eso que se llama redox, ¿ya? Si fuese del oxidante reductante se llamaría OP-RED, pero no existen reacciones OP-RED, sino existen reacciones redox, que es la transferencia de electrones de un agente reductor a un agente oxidante, de ahí viene el nombre de redox. Vamos a grabar para que quede grabado. Muy bien. De acuerdo con la teoría moderna, la corriente eléctrica se define como el paso de electrones a través de un conductor. Por lo tanto, una reacción redox es aquella que produce corriente eléctrica. Es decir, si yo practico una reacción y coloco dentro de la reacción un par de electrodos y verifico que hay paso de corriente eléctrica, entonces yo diré que como hay paso de corriente eléctrica, está habiendo transferencia de electrones, por lo tanto se está produciendo una reacción de tipo redox. Muy bien. El caso inverso de la reacción redox es la electrólisis, ¿no? Muy bien. Del expresado se infiere, bajo condiciones experimentales se demuestra que una reacción química es capaz de producir corriente eléctrica. Quedará demostrado que ella es debido a la transferencia de electrones, lo que estoy diciendo, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una reacción, tengo un electrodo acá, dos electrodos, y acá tengo un galvanómetro donde vamos a ver el paso de corriente eléctrica. Quiere decir entonces que si hay paso de corriente eléctrica, entonces estará demostrado que hay migración de electrones y por lo tanto está produciéndose una reacción de tipo redox. En este tipo de reacciones capaces de originar este fenómeno reciben el nombre de reacciones redox, donde la transferencia es del agente reductor al agente oxidante. Muy bien, en las reacciones de óxido-reducción no se puede producir una oxidación si no se produce una reducción, quiere decir que es simultáneo. A toda oxidación le corresponde una reducción y viceversa, a todo proceso de reducción es porque hay un proceso de oxidación. Es decir, una sustancia solamente puede perder electrones si hay otra que las acepte. O sea, uno pierde y el otro las acepta. Si un elemento pierde y no hay otra que las acepte, entonces no se produce una reacción redox. De esta manera, el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones perdidos, de lo que resulta que las soluciones son eléctricamente neutras. Caso contrario, la mezcla de reacción se cargaría positiva o negativamente. ¿De acuerdo? Entonces, toda reacción es eléctricamente neutra porque el número de electrones que se gana es igual al número de electrones perdidos. Entonces, acá concluimos. Número de electrones ganados igual a número de electrones perdidos. Cuando hacemos una valoración por óxido-reducción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debido a que las reacciones redox son muy utilizadas en el análisis volumétrico y se usan frecuentemente para realizar valoraciones, será importante conocer cuáles son los agentes oxidantes y reductores más frecuentemente utilizados en este tipo de determinaciones o de reacciones. Acá, por ejemplo, tenemos una reacción redox, ¿no?, en la que explicaremos un poquito más adelante, ¿ya? Pero acá tenemos una reacción del peróxido de hidrógeno con el permanganato de potasio en medio ácido, ¿no? Entonces acá hay, el permanganato gana 5 electrones, el peróxido pierde 2 electrones, se hace el intercambio y luego se hace el balanceo. Esta ecuación la vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos permanganometría, ¿no? Y entonces ahí explicaré con más detenimiento cómo es que se hace esta pérdida y esta ganancia de electrones. Vamos a revisar los agentes oxidantes y los agentes reductores más comunes. Entre los agentes oxidantes, o sea, el estudiante de química analítica debe saber por lo menos qué agentes son agentes oxidantes y qué agentes son agentes reductores. Los más importantes tenemos, ¿no? El bicromato de potasio es un agente oxidante que, como usted ya sabe, es de color anaranjado. ¿Y cómo pasa de bicromato a cromato? Agregándole una base. Y el cromato pasa a bicromato, es decir, de amarillo pasa a anaranjado, agregándole un ácido. Eso también hemos explicado en la parte cualitativa. Luego tenemos el permanganato.
El permanganato es de color púrpura o color violeta. Púrpura cuando está en sal y color violeta cuando está en disolución. Dijimos en su momento que el permanganato de potasio es una solución rica en oxígeno. Y efectivamente, la cantidad de oxígeno que libera en la disolución permite que esta sustancia tenga un valiosísimo poder antimicótico, ¿no? El hongo que crece en el espacio interdigital de los pies cuando es verano y la gente no se seca el pie, puede ser tratado directamente con una disolución de permanganato, ¿no? La persona se lava el pie correctamente, luego ya con el pie limpio prepara una solución de permanganato con unos cuantos cristalitos, o sea que no tiña mucho la solución, coloca el pie ahí, entonces la cantidad de oxígeno que libera inactiva el hongo, ¿no? De igual forma se utiliza también para asientos, cuando hay hongos en la vagina, ¿no? Cuando hay micosis vaginal. Por supuesto que esta solución no puede ser muy concentrada, porque si no le va a quemarle las mucosas, ¿no? Tiene que ser una solución diluida. ¿Y cómo yo sé que esté diluida? Cuando en la coloración esté así ligeramente violeta, no una coloración intensamente violeta, porque quiere decir que está muy concentrada. Muy bien. Luego tenemos el iodato de potasio, que también es una sustancia rica en oxígeno y que también es un poderoso agente oxidante, ¿no? Es un polvo de color blanco. El bromato de potasio, otra sustancia también que no es cristalizada, sino es en polvo, también rica en oxígeno. Y el sulfato de cerio, que es de color amarillo, ¿no? Entonces, estos son los agentes oxidantes más importantes. También tenemos otros, ¿no? Tenemos el persulfato de potasio, que es un polvo blanco, el clorato de potasio, que también es un polvito blanco, el dióxido de plomo, el peróxido de sodio, más conocido como oxilita, ¿no? Este es el peróxido de sodio, este de acá, conocido como oxilita, y el hipoclorito de sodio, que es esta de acá, que es la lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio, que es la lejía. Bueno, acá se han invertido los dibujos, vamos a invertirlo acá. Acá está, este de acá, este de acá. Ahora sí, ¿no? Entonces ahora sí está mejor. Vamos grabando, vamos grabando. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a revisar ahora los agentes reductores. También tenemos otros agentes oxidantes más todavía que hemos puesto. El cromato de potasio también es un agente oxidante. Recuerden que el cromato, para que pase a bicromato, ¿qué cosa hay que hacer? Agregar un ácido de manera que este amarillo pase a anaranjado. Tenemos también los halógenos como el cloro, el bromo y el yodo, que también tienen efecto oxidante. Recuerden que el cloro es un gas amarillo verdoso, el bromo produce un gas bruno rojizo, y el yodo produce un gas violeta. También tenemos el ozono como agente oxidante. Acá tenemos el ferrocianuro de potasio, el ferrocianuro, que también es de color anaranjado. El ácido nítrico, que también tiene efecto oxidante. Revisemos ahora los agentes reductores. Tenemos el tiosulfato de sodio, llamado también hiposulfito de sodio, ¿no? Son sinónimos. Yo puedo decir tiosulfato de sodio o hiposulfito de sodio. Son cristales de color blanco. El sulfato ferroso, que es una sal de color verdoso pálido. El cloruro estanoso, que es de color amarillo, blanco. El yoduro de potasio, también es un cristal de color blanco. Y el oxalato de sodio, que también es de color blanco.
Otros agentes oxidantes tenemos el ácido sulfídrico o hidrógeno sulfurado, que huele a huevo podrido. Este es un gas hepatotóxico, es decir, daña el hígado. Tiene un fuerte olor a huevo podrido. Luego tenemos el anhidrido arsenioso, que es un polvo de color blanco, que cuando se calienta da un sublimado blanco. Recuerden que las sales de mercurio, las sales de arsénico y las sales amoniacales dan sublimado blanco. Muy bien, el fierro metálico es también un poderoso agente reductor. El ácido oxálico dihidratado, ¿no? El ácido oxálico dihidratado. El arsenito de sodio también es un agente reductor. Y una de las sustancias que se caracterizan porque son anfóteras, es decir, algunas veces pueden actuar como oxidante y otras veces pueden actuar como reductor. Y eso va a depender de la reacción en la que participe, y esa sustancia es el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno, entonces, se puede comportar algunas veces como agente oxidante y otras veces como agente reductor. Cuando hablamos del efecto farmacológico de la anemia, tenemos que hablar de las sales de hierro, que también hemos discutido cuando hablábamos nosotros de los colores. Dijimos que las sales ferrosas tienen un color verde pálido y las sales férricas tienen un color de amarillo anaranjado, un color rojo amarillento, ¿no? O amarillo rojizo. Muy bien. Entre el hierro 2 y el hierro 3 era importante señalar que el hierro 3 no es capaz de absorber el organismo humano. El organismo humano solo es capaz de absorber hierro 2. Por lo tanto, todos los productos farmacéuticos que se formulan, sean estas tabletas, jarabes, suspensiones, lo que fuere, se preparan con hierro 2. Incluso, ¿no? Las tabletitas de hierro que toma la dama que usa anticonceptivos, toma sus 21 pastillas que contienen estrógenos y progesterona, que son las hormonas que necesita para prevenir el embarazo, toma 21 pastillas y la siguiente semana, lo que hace es tomar unas pastillitas oscuras que contienen hierro, que es lo que se le da a la dama para compensar el hierro que pierde producto del fenómeno fisiológico llamado menstruación. Entonces, en el argot farmacéutico, usted va a encontrar que las tabletas o las suspensiones o los jarabes contienen hierro 2 bajo la forma de lactato ferroso, fumarato ferroso o más comúnmente sulfato ferroso. ¿Cierto? Muy bien. Hemos dicho que las sales de fierro son agentes oxidantes. El hierro 2 siempre tiende a perder un electrón para convertirse en hierro 3. Entonces, en las preparaciones farmacéuticas le agregamos algunas veces vitamina C. Recuerden que la vitamina C es un poderoso agente reductor. ¿Ya? La vitamina C, el ácido ascórbico, es un poderoso agente reductor. Entonces, si yo le agrego al sulfato ferroso vitamina C, no es tanto para vitaminizar al paciente vitamina C, sino es para evitar que el hierro 2 pase a hierro 3. Como es un proceso, un agente reductor, evita la oxidación. Entonces, cuando usted vea un preparado de un preparado de hierro 2, y vea que tiene vitamina C, la vitamina C no se ha puesto para vitaminizar al paciente, sino para que actúe como agente reductor.
y evite la oxidación de hierro 2 a hierro 3, ¿de acuerdo? Entonces, en preparados para la anemia, la vitamina C, el ácido ascórbico, debido a que es un agente reductor, actúa manteniendo al hierro en estado ferroso y en consecuencia favorece su absorción. Muy bien. Acá viene lo importante del capítulo. Hemos dicho que el peso equivalente de un ácido se determina dividiendo su peso molecular entre el número de hidrógenos reemplazables que tenga. Hemos dicho que para determinar el peso equivalente de una base, dividimos su peso molecular entre el número de OHs, o sea, entre el número de oxidrilos que tenga la base. Hemos dicho que el peso equivalente de una sal se determina dividiendo su peso molecular entre el número de la valencia activa que tenga la sal. Muy bien. Esos conceptos no son válidos cuando hacemos una valoración por óxido-reducción, porque en una valoración por óxido-reducción tenemos que tener en cuenta el número de electrones que gana o el número de electrones que pierde un elemento en una reacción química. De manera que el peso equivalente de la sustancia que participa en una reacción química por óxido-reducción se va a determinar dividiendo el peso molecular entre el número de electrones que gana si se trata de un agente oxidante. Y vamos a dividir el peso molecular entre el número de electrones que pierde si se trata de un agente reductor. Por lo tanto, decimos que para calcular el peso equivalente de una sustancia que actúa como oxidante o reductor, se divide su peso molecular, siempre expresado en gramos, entre el número de electrones ganados o perdidos durante la reacción. Muy bien. Por ejemplo, las reacciones de óxido-reducción del hierro en las que estamos diciendo, en solución ácida, implican el cambio electrónico representado por la siguiente ecuación. El fierro 3 gana un electrón para producirse en fierro 2. El fierro 2 pierde un electrón para transformarse en fierro 3. Por lo tanto, el peso equivalente de cualquier compuesto férrico o ferroso que sufre el cambio electrónico expresado va a ser igual a. Cuando estudiamos esto, muchos alumnos tienen problemas para poder determinar el peso equivalente porque el hierro puede actuar en varias formulaciones. Y entonces siempre existe que se va a dividir entre 1, entre 2 o entre 3. Yo ya he hecho un estudio de todos los casos y he llegado a la siguiente conclusión. Esta conclusión es mía. El peso equivalente del fierro se encuentre bajo la forma férrica o ferroso, siempre lo vamos a dividir entre 1. ¿De acuerdo? El peso equivalente del hierro 2 o el peso equivalente del hierro 3, siempre lo vamos a dividir entre 1. Por lo expresado, los siguientes compuestos será, por ejemplo, sulfato ferroso, peso molecular en gramos entre 1, ¿no? En este otro caso, el peso equivalente del sulfato férrico va a ser entre 2, y el peso equivalente, en este caso, del tetraóxido de hierro será entre 3. Volvemos a repetir. Cuando hablamos de fierro 2, o sea, metálico, fierro 2, o hablamos de fierro 3, es entre 1. Pero cuando hablamos específicamente de estas 3 sustancias, ahí tenemos entonces el peso que está puesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. De todo lo expresado anteriormente, se deduce que en las reacciones de óxido-reducción se va a cumplir lo siguiente. Esto tienen que tenerlo muy en claro, ¿ya? Voy a ausentarme un minutito, por favor, un minutito.
Un minutito. Ya, jóvenes, mil disculpas, por favor, tengo una llamada de mi casa, sabe que no estoy ahorita en mi casa. Ya, seguimos, por favor, mil disculpas. Ya. Esto es lo que tenemos que saber muy bien. El capítulo de óxido-reducción, a veces hay 20, 30, 40 páginas, 50 páginas a veces, en unos libros que hablan de puro óxido-reducción. Bueno, esas 20, 30, 40 o 50 páginas están resumidas en este cuadrito que está acá, que tiene usted que saberlo, porque si no sabe, no va a poder calcular el peso equivalente. Decimos así: si un elemento está en estado de oxidación cero, ¿qué significa que un elemento esté en estado de oxidación cero? Quiere decir que es eléctricamente neutro, ¿no? ¿Y qué significa que sea eléctricamente neutro? Significa que sus electrones que gana y sus electrones que pierde son iguales. Por lo tanto, si el número de electrones que gana y el número de electrones que pierde son iguales, entonces el elemento es eléctricamente neutro. ¿Ah? ¿Está claro? Está bien. Muy bien. Cuando un elemento es eléctricamente neutro, yo me voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el elemento tiene 10 electrones y 10 protones. O sea, el número de cargas positivas iguales al número de cargas negativas. 10, 10. ¿Qué pasa si este elemento que tiene 10 cargas positivas y 10 cargas negativas pierde 2 cargas negativas? O sea, menos electrones, o sea, pierde 2 cargas. Entonces ahora tendría 10 cargas positivas y tendría ya no 10 cargas negativas, sino ya tendría 8, porque está perdiendo 2. Entonces, tenemos 8 cargas negativas versus 10 cargas positivas. Quiere decir que las cargas positivas están predominando sobre las negativas. Eso trae como consecuencia que el elemento se cargue positivamente. Repito, para que lo entienda. A ver. Yo estoy colocando que un elemento es eléctricamente neutro. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? Significa que tenga el mismo número de electrones y el mismo número de protones. O dicho de otra forma, el mismo número de cargas negativas y el mismo número de cargas positivas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este elemento de acá tiene 10 cargas positivas y por lo tanto va a tener también 10 cargas negativas. Pero dice acá que va a perder electrones. Vamos a suponer que pierda 2. Si pierde 2 electrones, entonces ese 10 se convierte en 8. Entonces vamos a tener un elemento que tiene 10 cargas positivas, pero solamente 8 cargas negativas. Lo que quiere decir que las cargas positivas están por encima de las cargas negativas, o predominan sobre las cargas negativas. Eso trae como consecuencia que el elemento se cargue positivamente. Todo elemento cargado positivamente recibe el nombre de catión. Toda pérdida de electrones en química se llama oxidación. Entonces, cuando hablamos de una oxidación, estamos hablando de pérdida de electrones. El elemento pierde electrones, o más propiamente, cede electrones. Eso que pierde lo cede. Se dice que el elemento, como está sufriendo una oxidación, se oxida. Veamos ahora el otro caso análogo. Si tengo un elemento que está al estado de oxidación cero, eso significa que sus cargas positivas y sus cargas negativas son iguales. Vamos a poner el mismo ejemplo. Vamos a suponer que un elemento tenga 10 cargas positivas y 10 cargas negativas.
¿Qué pasa si ese elemento gana electrones? Si gana electrones, quiere decir que su carga negativa va a aumentar, ¿sí? Vamos a suponer que gane 4 electrones. Quiere decir ahora entonces que su carga negativa van a ser 10 más 4, 14. Entonces, ahora tengo 10 cargas positivas versus 14 cargas negativas. Lo que quiere decir que sus cargas negativas ahora predominan sobre las cargas positivas. Por lo tanto, el elemento se cargará negativamente. A todo átomo cargado negativamente se le conoce como anión. Todo átomo o molécula que esté cargado negativamente porque las cargas negativas predominan, se llama anión. Toda ganancia de electrones, o sea, toda ganancia de electrones en química se conoce como reducción. Entonces, ¿cuándo hay reducción? Cuando hay ganancia de electrones. ¿Cuándo hay oxidación? Cuando hay pérdida de electrones. Entonces, como la reducción es ganancia de electrones, quiere decir que el elemento gana electrones, o más propiamente acepta estos electrones que este átomo está cediendo. Este cede, este acepta. Entonces se dice que el elemento se reduce en su valencia. Muy bien. Acá viene el problema de la química, que no sé quién lo generó. El elemento químico que sufre oxidación, se dice que se oxida, no habría problema si se le llamara oxidante, ¿no? Si el elemento que sufre reducción se reduce, se debería llamar reductor. Pero no es así. Al elemento que sufre oxidación y se oxida, se le llama reductor. El elemento que sufre reducción se reduce, se le llama oxidante. Entonces es al revés, y eso tiene usted que tenerlo presente. Muy bien. Si representamos las valencias en escala de números naturales, podemos concluir lo siguiente, y este es un mnemotécnico que tenemos que tenerlo en cuenta para poder identificar qué agente es oxidante y qué agente es reductor. Entonces decimos acá, todo elemento que avance en su valencia, o sea que se va hacia la derecha, se le llama reductor. Y todo elemento que retrocede es el oxidante. Entonces ya con eso podemos nosotros memorizarlo, ¿no? Y captarlo. El que retrocede es el oxidante. Y con eso ya no se va a olvidar. ¿Perdón? Muy bien. Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver un ratito, vamos a avanzar, a ver un ratito si podemos aplicarlo de una vez, para que no se pueda olvidar, porque si no ahorita se olvida usted. Vamos a adelantarnos, ¿ya? Acá está, vamos a adelantarnos acá. Yo tengo este elemento que es el permanganato de potasio, que va a reaccionar con el oxalato de sodio en medio sulfúrico, para formar sulfato de manganeso, sulfato de potasio, sulfato de sodio, anhídrido carbónico y agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Determino cuál es el estado de oxidación del manganeso en la reacción. Entonces, si yo tengo un poquito de práctica, entonces yo puedo decir que el manganeso tiene, en esta fórmula está actuando con estado de oxidación a 7. ¿No? Porque el manganeso tiene 1, 3, 5 y 7 de valencia. Pero si no tengo mucha práctica, podría razonar algo así, ¿no? Vamos a explicar. Entonces yo tengo acá